Esta es mi opinión. ¿Cuál es la suya? Programa del Comité Cívico de Dos Quebradas y la Red Nacional de Veedurías Red Verde. Bienvenidos a Opiniones, un segmento de Esta es mi opinión, ¿cuál es la suya? Programa del Comité Cívico Dos Quebradas y la Red Nacional de Veedurías Red Verde. Muy buen día a nuestra amable audiencia a nivel nacional, a nivel internacional. Un saludo especial al Comité Cívico. De nuevo en el programa Opiniones, un segmento de Esta es mi opinión, ¿cuál es la suya? De la Red de Veedurías Red Verde, Eje Cafetero, coordinada por don Jorge Hernán Correa Arias, a quien le deseamos una muy pronta recuperación. Hoy quedamos de que seguíamos hablando con los objetivos de desarrollo sostenible que enunciamos en el programa hace 8 días. Pues hoy vamos a tratar de interiorizar en algunos de ellos porque se nos va a ir desarrollando poco a poco durante los programas del mes. En el primer objetivo sostenible tenemos nosotros el poner fin a la pobreza en todas sus formas en todo el mundo. Sería interesante que nosotros este objetivo lo analizáramos, digámoslo así, desde la economía de base, o sea, que lo miráramos de abajo hacia arriba, midiendo las necesidades sentidas de la población, mirando cómo nosotros podríamos mejorar la calidad de vida, garantizar un mejor desarrollo humano, poder nosotros cerrar esa gran brecha social que existe entre las diferentes clases sociales que tiene nuestro país, porque se ha generado una gran desigualdad social debido a la falta de oportunidades en educación, debido a la falta de oportunidades en buena atención en salud y debido a que no hay fuentes de empleo suficientes para que toda la población pueda llegar a satisfacer esas necesidades básicas. En este objetivo se hace prácticamente un llamado a que se le ponga no solamente fin a esa pobreza económica, sino también el fin a la pobreza en educación y en atención en salud. Porque la salud es primordial para poder garantizar el derecho a la vida. Y entonces debería, desde la infraestructura del Estado, fortalecer las estructuras de salud. Pero también debería, desde esa infraestructura estatal, fortalecer también la infraestructura educativa, porque un pueblo educado, entonces será un pueblo que desde su buena formación pueda también producir mejor y pueda también tener mejor calidad de vida. Esa calidad de vida medida en el sentido que le da a la vida a la persona cuando ve que desarrolla humanamente todas sus aptitudes, todas sus aptitudes también, que puede tener el espacio para poder llegar a construir con otros comunidad, sociedad, donde todos nos veamos de igual a igual, donde se reconozca la dignidad del ser humano, donde no hayan esas brechas tan grandes que hay, porque dentro de la sociedad a veces hay unos imaginarios y unos paradigmas que han creado esas desigualdades sociales. Nos hemos olvidado nosotros de que la pobreza es la causa precisamente de la falta de ética, de la falta de gobernabilidad, de la falta del ser humano poder ser capaz de mirar que todos tenemos derecho al bienestar. Entonces, desde ese sentido, seguramente vemos nosotros más allá que hay una falta de oportunidades y hablándolo en nuestro país y en nuestros municipios, esa falta de oportunidades genera entonces una carencia de recursos económicos en la ciudadanía. Y es más la ciudadanía que carece que la ciudadanía que tiene poder adquisitivo. Y por eso se genera esa desigualdad y eso también genera violencia, porque la violencia no solamente se mide por los actos delictivos o por los actos delincuenciales, sino también porque esa violencia se genera en las familias cuando hay escasez. Debería entonces no solamente a nivel de gobierno, sino a nivel de ciudadanía,
mirar cómo se pueden gestar esos proyectos comunitarios donde se le pueda garantizar a la población un mejor bienestar y poder también desde el gobierno generar políticas públicas que obviamente le garanticen a la población el poder tener suplidas esas necesidades de empleo, de vivienda, de servicios públicos, de educación, de un ambiente sostenible donde se pueda recrear sanamente. Soñamos con un mejor país, soñamos con tener nosotros una mejor proyección social, donde el ser humano realmente como persona sea tenido en cuenta a todo nivel, donde no solamente unos pocos sean los que se llevan la riqueza de nuestro país, sino que seamos capaces de tener una muy buena distribución de la riqueza entre todos. Y entonces ahí pasaríamos nosotros al segundo punto del desarrollo sostenible, al segundo objetivo, que nos dice que es hambre cero, o sea, poner fin al hambre es lograr una seguridad alimentaria y la mejora de la nutrición y promover una agricultura sostenible. Cuando nosotros miramos los saberes ancestrales, y tal vez en algún programa se habló de esos saberes ancestrales, miramos cómo el producir el alimento entonces hace que la sociedad pueda ser autosostenible, porque produce su propio alimento. Entonces sería volver la mirada hacia la parte agraria en nuestro país. Bastante terreno tenemos, bastante territorio hay y muy fértil, porque Colombia está situada en la zona tórrida y pasa por ella la línea del Ecuador. Eso hace que tenga diversidad de climas, diversidad de regiones y que podamos producir diversidad de alimentos. Que seamos un país rico también en fuentes hídricas. Nuestro país es rico en fuentes hídricas, en bosques, ¿no es cierto?, en naturales. Hay una necesidad grande de que el ser humano, el ciudadano del común, como que tome conciencia de lo que tiene. Y es ese contacto con la naturaleza le hace ver que la naturaleza puede estar al servicio del ser humano, pero siempre y cuando se le trate con amor, siempre y cuando no se explote solo para llenar los bolsillos de las multinacionales y de unos pocos, sino que en el agro se debe invertir para que los pequeños y medianos productores puedan tener acceso pues a tener una finca sostenible, a tener su tierra donde pueda producir no monocultivo, sino diversidad de cultivos para poder abastecer a la población y que no tengamos que traer alimentos de otros países cuando acá podemos nosotros producir nuestro propio alimento y podemos nosotros distribuirlo de una manera equitativa entre todos. Es importante que en ese objetivo entonces que pretende acabar con el hambre de todas las formas obviamente de desnutrición que hay, nosotros observemos que podemos aprender, porque eso se aprende en la familia, se aprende en la escuela, se aprende en la comunidad, a producir nuestro propio alimento. Y ahí entran a jugar un papel importante las huertas urbanas, ahí entra a jugar un papel importante la inversión en el agro. ¿Qué hiciera la ciudad sin el campo, cuando el campo es el que produce? Y el campesino en nuestro país, en nuestro territorio, es el más mal pago, cuando debería ser la profesión, digámoslo así, que más dinero da, que más dinero provee, porque al producir el alimento para todos debería de proveer buen dinero, pero no, al campesino se le compra huevo para revender a un alto costo a la ciudadanía. Y nosotros tenemos que aprender desde la economía solidaria a generar redes donde nosotros podamos comprar directamente a nuestros campesinos para que ellos sean más productivos y donde ellos sean capaces de surtir a toda la población, porque no tienen un monocultivo, sino porque tienen diversidad de sembrados, de alimentos. Eso se podría hacer siempre y cuando tuviéramos nosotros desde el gobierno unas muy buenas políticas públicas para el agro,
donde al campesino se le favoreciera, se le dieran todas las garantías para la siembra de sus productos y todas las garantías con unas muy buenas vías para poder sacar a vender sus alimentos, para abastecer la ciudad, pero sin intermediarios. Eso sería muy interesante. Y pasamos a un tercer objetivo que nos dice que es garantizar una vida sana y promover el bienestar para todos en todas las edades. Cuando nosotros hablamos de bienestar, entonces tenemos que ponernos a pensar que el bienestar no es solamente lo económico, que el bienestar también está en que a la población se le debe garantizar el suplir sus necesidades básicas y que cuando las entidades estatales, que lo público y lo del Estado es de todos, se puede administrar de una manera correcta, como siempre se ha pedido a nivel de las veedurías ciudadanas. Cuando eso se administra correctamente, el dinero de lo público se revierte en obras públicas precisamente para el bienestar de todos. Entonces, una vía pública que no tiene dueño, sino que el dueño es el Estado porque es de todos. Si uno la mantiene bien, si el Estado se encarga de que la vía esté bien sostenida, podrá servir no solamente para transitar lo público, sino para que el campesino pueda sacar a vender sus productos. Un espacio de recreación que sea público, las escuelas y los colegios y las universidades públicas podrán servir precisamente para que se eduque el pueblo desde lo público, o sea que con esos impuestos que el pueblo paga cuando se compra, el impuesto del IVA, cuando se pagan los impuestos de predial, cuando se pagan los impuestos en tránsito, con esos impuestos que el pueblo paga y que se revierten, pues se pueda garantizar ese bienestar a todos, porque el bienestar se debe garantizar al ciudadano desde que está en su periodo de gestación. Muchos países más avanzados, precisamente por eso son más avanzados, porque han pensado en el bienestar de todos, le garantizan a la madre gestante una manera de ella poder estar en casa criando a sus hijos y a su bebé hasta que el bebé entra en su etapa preescolar. Y eso sería también una manera de garantizarle al ser humano desde su primera infancia, no con subsidios, sino con algo muy estructurado desde su primera infancia, pues obviamente garantizar su nutrición, garantizar su educación, garantizar que tenga desde esas políticas públicas todas las casas unos servicios públicos que sean de verdad dignos, porque encontramos nosotros todavía en las zonas urbanas y rurales cordones de miseria en nuestro país, donde hay casas y casas de habitación que no tienen lo necesario para vivir, lo básico. Y entonces se busca con este objetivo, es que las personas tengan una vida digna, y la vida digna empieza por tener un empleo digno con una remuneración digna, pero también una vivienda digna. Es repartir equitativamente entre todos esas riquezas que tenemos nosotros y eso que se produce en nuestro país para que todos podamos tener una mejor calidad de vida. Sería muy bueno que nosotros, ahora que el país ha estado tomando conciencia social, ahora que la juventud está tan inquieta, se hablara no solamente de la economía solidaria, sino que se hablara también de cómo se puede producir en la ciudad y en el campo lo que pueda ser que abastezca la ciudad de lo que se necesita. Que nosotros mismos con nuestras materias primas podamos producir nuestro propio alimento, podamos producir nuestro vestido, podamos producir calzado, podamos producir autos, bicicletas. Eso se hace, pero a pequeña escala. Y debería ser una producción masiva para poder que entre todos tomemos conciencia de que tenemos que consumir lo que se produce en nuestro país y así poderle ayudar a la producción colombiana y entre todos poder generar una cadena económica que nos ayude al progreso, que nos ayude a salir adelante. Es muy grave cuando se concentra la riqueza en unos pocos y esa concentración de riqueza genera pobreza. Es muy grave cuando hay una indiferencia total ante esa pobreza.
cuando no nos interesa el dolor ajeno, cuando la vida no prevalece como un derecho, sino que prevalece la economía. Ahora, en el marco de esta pandemia, todo el mundo piensa en reactivación económica y no importa la cantidad de personas que han perdido su vida debido a la misma pandemia, porque no se han generado políticas públicas para poder estructurar muy bien y fortalecer lo que es la salud, que es en este momento la piedra angular para poder atender esos casos de pandemia y de otras enfermedades que de pronto las personas por miedo al contagio no han seguido su tratamiento en las clínicas y hospitales o por la escasez de recursos, de poder adquisitivo para poder acceder a una salud que debería ser pública, pero que se ha privatizado. Para nosotros poder garantizar poner fin al hambre, para garantizar poner fin a la pobreza, para garantizarle a las personas tener medios dignos, hay que garantizar primero que el Estado de verdad sea público y que no todo lo del Estado se quiera privatizar, porque privatizar los derechos ha sido nefasto, privatizar los servicios públicos, privatizar la educación, privatizar la salud, es privar a la ciudadanía de sus derechos, es privar de que esas personas lleguen a tener acceso a lo básico. Y cuando una persona no tiene acceso a lo básico, entonces, ¿qué podemos esperar nosotros que se geste en el país? Una manera de acabar la violencia y de encontrar la paz es precisamente eso, garantizarle el sustento básico a la población y respetar sus derechos, porque los derechos empiezan por acceder a las cosas que nosotros tenemos al alcance de nuestra sociedad, al alcance de todos, que deberían ser al alcance de todos. El alimento es prioritario en el crecimiento de la población. Es prioritario tener empleo digno con un salario digno. Es prioritario tener una vivienda digna. Y no vemos en nuestra sociedad colombiana que se prioricen esos derechos. Como no hay priorización y no hay respeto por esos derechos, entonces se genera una lucha de clases y esa lucha de clases termina violentando a los más pobres, porque termina el que tiene más poder y más dinero queriendo no solamente subordinar al otro, sino siendo indiferente ante el dolor del otro. O la invitación a través de opiniones es que no seamos indiferentes, es que miremos cómo desde la estructura social que tenemos podemos empezar a despertar esa conciencia social y a saber que tenemos derecho a vivir bien. No derrochemos, seamos austeros, pero es que se derroche en el Estado esa corrupción, esa manera de malgastar y sabiendo de que tenemos una sociedad ávida de soluciones, como nos lo dice a nosotros cada rato don Jorge Correa, una sociedad con tantas necesidades y otros derrochando dentro de esa sociedad. De verdad que para nosotros debe ser un motivo, digámoslo así, de lucha, el querer que nuestra sociedad sea mejor, el querer que nuestra sociedad sea igual para todos. Nosotros no podemos en ningún momento bajar la guardia. Nosotros queremos una mejor sociedad, pero no queremos una sociedad violenta. Y si no queremos una sociedad violenta, tenemos que proponer soluciones. Unas soluciones que nos lleven a nosotros a construir un mejor proyecto de país, pero un mejor proyecto de país precisamente pensando en el bien común, no en el bienestar de unas pocas familias, no en el bienestar de la élite, no solamente repitiendo el mismo proceso histórico que por siglos, desde que Colón pisó tierras americanas en nuestro continente, se ha ido repitiendo porque lo que ha ido cambiando es el sistema de privatizar, el sistema de monopolizar, el sistema del acceso a la riqueza y la concentración de la riqueza siempre en unos pocos y el resto de la población sin ese acceso a lo necesario. De verdad que nosotros quisiéramos
que en Colombia no muriera ningún niño de hambre, que en Colombia no hubiera más violencia, que en Colombia no hubiera delincuencia, que en Colombia nosotros, con un país tan lindo que tenemos, tan lleno de oportunidades en el sentido de que tenemos muchos recursos, pudiéramos nosotros decir que un nuevo proyecto de país puede ser posible si cada uno de nosotros aporta su grano de arena desde su comunidad, desde su, digámoslo así, desde su realidad temporal, para poder construir algo mejor. No permitamos que sigan siendo los mismos, no permitamos que unos pocos sigan apoderándose de lo que es de todos, porque es que el país es de todos. El país no puede ser solamente de unas pocas familias. No puede ser que el ser humano haya llegado al punto de desconocer que todos los seres humanos somos iguales en dignidad y merecemos las mismas oportunidades. Entonces, hoy el programa está invitando a la población a que despertemos de nuestro letargo y digamos, basta ya de violencia, basta ya de no respetar nuestros derechos humanos, queremos una mejor sociedad, queremos un país en paz, pero hay que proponer qué podemos hacer para nosotros poder llegar a tener ese mejor proyecto de país. Hasta aquí les habló Alba Lucía González Londoño, coordinadora de Derechos Humanos de la Red de Bolivia Red Verde, Eje Cafetero y Derechos Humanos del Comité Cívico de Dos Quebradas, a quien enviamos un cordial saludo. Esta es mi opinión. ¿Cuál es la suya? Programa del Comité Cívico de Dos Quebradas y la Red Nacional de Vedurías Red Verde.